cordial saludo, mi nombre es Alejandro Gómez Orjuela y este es el video de sustentación del final de sistemas operacionales. Bueno, para comenzar vamos a revisar a muy grosso modo el código. El código es exactamente el mismo del quiz número 3. Voy a hacer una pequeña aclaración. En este caso estoy aprovechando la herramienta de Nano del mismo Linux. ¿Para qué? Para evitar que el uso del IDE que usualmente utilizo pueda afectar las pruebas de rendimiento del servidor o pueda influir de alguna manera en la cantidad de recursos que necesita consumir el servidor. Entonces es realmente exactamente lo mismo de la vez pasada. Lo único que agregamos en esta ocasión es al final el tema del hilo de señales, que básicamente pues lo que nos permite es que al hacerle una cantidad n de solicitudes al servidor pues se crean múltiples hilos. Esto lo que nos va a ayudar es a que a la hora de darle control C o control Z, en mi caso es con control C el comando para matar, digamos, que un proceso que se ejecuta por terminal, se haga de manera correcta y ordenada y vaya apagando sucesivamente absolutamente todos los hilos y que no queden hilos huérfanos por ahí ni quede procesos derivados por ahí. Esta es la única modificación pues que tiene el código, y que aquí se le agrega pues ya en la función main las instancias pues de los hilos de señales. Realmente es la única parte. Bueno, ahora continuamos con el tema, digamos, que de el informe, ¿sí? Pues tenemos pues la introducción de ya el servidor que se conoce. En este caso no voy a profundizar tanto en eso, sino en la prueba. Vale, la máquina que yo tengo es un portátil Asus que tiene un Ryzen 5 3500U y tiene 16 GB de RAM. Utilizables son, como muestra acá, 13.60 GB. También debo de aclarar que mi Linux es un Kali Linux, es nativo, es decir, esto no es una máquina virtual. Lo tengo corriendo en un disco mecánico, muy importante pues como hacer esa aclaración, más no en un disco de estado sólido. Bueno, aquí está pues más al detalle las demás configuraciones que tiene en este caso pues el sistema operativo y como tal la máquina. Bueno, para la configuración de Locus en el archivo de Python lo que hice fue de una vez definirle que las pruebas, las tareas las va a hacer sobre los 3 endpoints que ya se conocen del servidor, y lo que se va a hacer es un ataque, bueno, un ataque entre comillas, una prueba de carga de rendimiento con 1000 usuarios simultáneos, es decir, él va a crear en total 1000 hilos y se van a hacer pues en esta parte de acá. Bueno, las pruebas que se realizaron, digamos que los resultados que se han encontrado es que pues realmente para poder aplicar y utilizar este servidor se requiere menos de 1 MB de memoria RAM y de CPU cuando está en reposo entre 0.01% hasta 0.0000 por ciento de uso de la CPU, y cuando tienen los 1000 usuarios concurrentes lo que yo he visto es que llega máximo al tope de 0.6% de uso de la CPU, lo que muestra realmente una eficiencia muy alta del servidor. Listo, posibles digamos que aplicaciones de este tipo de servidor tan rústico y digámosle mini servidor de bolsillo, por así decirlo, sería por ejemplo un servidor web educativo para entornos académicos, para enseñar pues lo que ya estamos aplicando en este momento, que es el ejercicio académico de aplicar hilos, sockets y semáforos POSIX, para configuración de IoT en un servidor local, por ejemplo en la propia red de mi casa, en mi intranet. Esto se puede hacer mediante una Raspberry Pi, una Orange Pi o
una SP32 o una Raspberry Mini Pico, pues que son incluso más pequeñas. Se pueden aplicar este tipo de servidores que son realmente muy eficientes. Para microservidores en entornos de simulación, para hacer pruebas de carga y pruebas de algunas cosas, de hilos. Y como servidor de mi propia red interna de mi casa, pues para cargar o compartir archivos HTML básicos o dashboards básicos de texto plano. Bueno, dentro de las ventajas pues se tiene que realmente obviamente baja mucho la demanda energética, hay mayor estabilidad en hardware antiguo. Ejemplo, yo acá en mi casa tengo varios portátiles muy viejos los cuales les tengo Linux. Este servidor perfectamente me podría servir para tenerlo ahí, digamos, pues para alguna necesidad que requiera. Reduce obviamente muchísimo el costo de mantenimiento de infraestructura, eso se sabe. Altísima portabilidad, como menciono, básicamente esto es casi como que un servidor de bolsillo. Y menor superficie de ataque, hacer un sistema simple sin dependencias externas, pues esto es realmente un ejercicio académico. De lo que encontré en los requerimientos mínimos es que Linux contenga la librería con una versión mayor o igual a 2.17, con procesador de x86, ARM o MIPS de un núcleo, RAM de 32, espacio en disco 10 MB y las demás librerías que se tienen acá. Bueno, en las conclusiones se tiene pues que obviamente es un servidor bastante eficiente y que demuestra también que C sigue siendo a día de hoy el papá de los pollitos, por así decirlo, en términos de eficiencia y rendimiento, con lo que respecta a lenguajes de programación y para montar servidores, en este caso caseros. Bueno, vamos a comenzar en este lado con la prueba. Aquí tengo dos terminales, una está ejecutando el locus y en otra pues está para ejecutar el servidor como tal, que ya mostré el código previamente. Aquí arriba está el locus y aquí tengo el monitor de sistema. Esta es una herramienta propia de mi sistema operativo para ver los procesos, cuánto porcentaje de CPU consumen y cuánto porcentaje de memoria. Con este comando le doy enter y el servidor, como podemos ver, ya está corriendo. Vamos a hacer un breve recorderis, y es que este era el servidor que tiene el index, la página inicial, ir a contacto y por último el panel de administración que me muestra el último acceso y qué entrada hay en RAM de qué archivo. Bueno, vamos a comenzar con la ejecución. Bueno, antes de comenzar con la ejecución vamos a verificar la señal, es dándole control C en mi caso. Como se puede ver, señal recibida solicitando apagado. Entonces él poco a poco está haciendo pues el proceso de apagado y de cerrado del servidor, y ya en un momento él va a lograr pues salirse y dejar la consola nuevamente como está. Bueno, luego de esta pequeña pausa, de verificar que efectivamente luego de darle el comando para cerrar la terminal, podemos observar que el servidor cerró, digamos que el proceso, ¿cierto? Ahora vamos a proceder a hacer la prueba de carga. Para eso vamos a utilizar el locus y nos vamos a apoyar acá en la parte derecha del monitor de sistema. Esta es una herramienta propia como tal del sistema operativo. Entonces vamos a volver a lanzar el servidor. Aquí está otra vez arriba, y en el número de usuarios simultáneos vamos a poner 1000 en este caso. Comenzamos la carga y podemos observar que aquí poco a poco en los logs del servidor va haciendo, digamos que cada uno de los llamados, y aquí en el locus va subiendo poco a poco la cantidad de usuarios simultáneos. Aquí en este lado podemos observar que el proceso, en este caso el servidor, tenemos la cantidad de memoria RAM que está consumiendo y la cantidad
de porcentaje de CPU que consume. Como en este punto es tan bajo todavía, el tema pues de la cantidad de usuarios simultáneos no consume gran cosa, lo que podemos evidenciar como una gran muestra de que tiene muy buena eficiencia este servidor. Sin embargo, vamos a revisar el panel de administración. En este caso las conexiones históricas de momento van en más o menos 1000, van subiendo ahí poquito a poco, ¿cierto? Voy a pausar el video y retomaré cuando la cantidad de usuarios simultáneos sean 1000 para que verifiquemos y miremos cómo se comporta, digamos que el porcentaje en este caso. Bueno, y ya cerca a las 1000 peticiones concurrentes o 1000 usuarios concurrentes, podemos observar que realmente el tope máximo al cual llega es 0.7%, no llega ni el 1% de uso de memoria de la CPU y de la RAM a este porcentaje. Eso sería todo. Muchísimas gracias.